con la licenciada Ceccarelli venimos en representación de la Bolsa de Cereales y vamos a realizar una presentación conjunta también con la gente de Argentrigo, que no pudo estar presente hoy acá porque debido a que tenía jornadas en el interior de la provincia de Buenos Aires no podían asistir. En principio, cuando nos planteamos la oportunidad de venir a presentar datos conjuntamente con Argentrigo, pensamos en que era muy importante resaltar cómo el cambio en el esquema regulatorio que se implementó a partir de diciembre del 2015 impactó en la producción de cereales principalmente en Argentina y de qué forma los productores respondieron y se adaptaron a este cambio frente al nuevo set de políticas que implementó el actual gobierno. La presentación va a estar dividida en dos partes. Va a tener una primera parte que es el impacto en la producción y por último una segunda parte que es el impacto en la cadena de valor que lo va a dar la licenciada Ceccarelli. El objetivo de esta presentación es hacer hincapié sobre todo cómo el set de nuevas políticas implementado por el actual gobierno ha impactado de lleno en lo que es los volúmenes de producción y la cadena de valor de trigo. Y vamos a hacer hincapié en el trigo porque es uno de los cultivos extensivos más importantes en los cuales ya estamos transitando una segunda campaña. Entonces era oportuno mencionar no solamente el impacto durante la primera campaña 2016-2017, sino también cómo todavía seguimos arrastrando secuelas positivas durante la campaña 17-18 frente al nuevo set de políticas. Para todos aquellos que no conozcan, esta presentación conjuntamente con la gente de Argentrigo, la gente de Argentrigo es una institución que representa a la producción agroindustrial de trigo en contribución con todos los eslabones que componen su cadena de valor. Estamos hablando de la investigación, los proveedores de insumos, de agroquímicos, el transporte, la industrialización, el almacenamiento, etc. Argentrigo tiene como misión la promoción y el desarrollo de trigo y sus derivados en Argentina y dentro de sus objetivos está el desarrollo y impulsar nuevos mercados, el posicionamiento del trigo argentino en el mundo, el desarrollo y la innovación científica tecnológica para toda la cadena de valor del trigo, fomenta la rotación de cultivos con una mayor inclusión de trigo dentro de la rotación como una forma para mejorar la sustentabilidad de los sistemas de producción, es la cara visible también, es el medio de comunicación de toda la cadena, entre otros objetivos. Y para todos los que no conocen, la Bolsa de Cereales es la institución comercial más antigua del país. Fue fundada un año después que se adoptó la Constitución Nacional. Es una asociación sin fines de lucro que oficia de mediador en la comercialización de granos y dentro de sus objetivos está promover el desarrollo de la economía argentina, ofrece un lugar de reunión para todos sus miembros y promueve la creación de organizaciones que representen a cada uno de los sectores del agronegocio. Dentro de sus miembros hay instituciones que representan tanto la producción, a los productores como a los acopiadores, cooperativas, corredores de cereales y otras instituciones de cadenas como Argentrigo, Maizara, Sagir, Axoja, etc. En esta primera parte vamos a focalizarnos en la reacción en la producción. Desde el Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales hacemos relevamiento semana a semana de la evolución de los cultivos extensivos más importantes en Argentina, fundamentalmente trigo, maíz con destino grano comercial, sorgo, cebada, soja, girasol. Para hacer este análisis que tiene una cobertura nacional hemos dividido toda la región agrícola en 15 zonas que se analizan semana a semana de forma independiente. Con el agregado de los resultados de todas las zonas es que analizamos la evolución nacional de cada uno de los cultivos. Hace 17 años que la Bolsa de Cereales hace un relevamiento de datos primarios con una frecuencia semanal y los resultados de estos relevamientos son publicados gratuitamente a través de diferentes informes que tienen distinta periodicidad. El más importante es el Panorama Agrícola Semanal, ¿no? Que es el informe emblema de la institución, que se publica todos los jueves a las 3 de la tarde. Por otra parte, también es importante mencionar que durante los últimos años y después de 17 años de experiencia de trabajar con relevamientos de datos primarios, también hemos incorporado nuevas tecnologías. Estamos comenzando a trabajar con el análisis de coberturas vegetales mediante el estudio de imágenes satelitales. Esto nos ha llevado a realizar trabajos conjuntos con GeoGlam. GeoGlam es una entidad que forma o se desprende del G20, forma parte de FAO. FAO le delega a GeoGlam la responsabilidad de analizar las coberturas vegetales en el mundo con el fin de estudiar y garantizar la seguridad alimenticia.
GeoLam lo que realiza son reuniones mensuales con representantes de distintas partes del mundo. En esas reuniones en donde nosotros participamos como representantes de Argentina, todos los especialistas brindan información sobre el estado y la condición de los cultivos. GeoLam compila toda esta información y la publica mensualmente en un informe que forma parte de AMIS también, que es un reporte de FAO. GeoLam tiene base en la Universidad de Maryland. La Universidad de Maryland es muy prestigiosa por su estudio de las coberturas vegetales en el mundo a través de imágenes satelitales. Con ellos hemos desarrollado en la Bolsa de Cereales metodologías para el estudio de las coberturas de invierno en Argentina, en grandes extensiones de superficie, lo cual es un gran reto. No es lo mismo analizar imágenes a una escala departamental o de partido que en extensas áreas. Hemos logrado, ellos han validado nuestras metodologías y hemos logrado precisiones entre el 86 y el 91%, lo cual es muy alto. Y gracias a estos buenos resultados que hemos tenido en los trabajos con la gente de Maryland, nos hemos involucrado en proyectos con presupuestos de la NASA, ¿no? Proyectos de investigación que nos van a permitir seguir incorporando tecnología, seguir aprendiendo en los procesos de análisis de imágenes satelitales con el objetivo de mejorar nuestras estimaciones de área principalmente y también en un futuro quizá no tan lejano empezar a hacer análisis para evaluar rendimientos, productividades. La evolución de la superficie agrícola durante los últimos 7 campañas. Vamos a hacer foco en este periodo de tiempo. Lo que vamos a ver es que en la campaña 2011-2012 habíamos alcanzado un récord de siembra, en total en los 6 cultivos que relevan la bolsa de cereales. El área agrícola destinada a estos 6 cultivos en Argentina había ascendido a 31,9 millones de hectáreas, pero posteriormente, y debido a la implementación de malas políticas, que no pueden tener otro resultado que un impacto negativo en la decisión de los productores, hemos registrado una caída de casi 1 millón de hectáreas en tan solo 4 campañas, lo que representa una reducción de una tasa de 225.000 hectáreas por año, cayendo a 31 millones de hectáreas implantadas durante la campaña 2015-2016. A pesar de esto, y a partir del cambio en el esquema regulatorio que implementa el gobierno actual en diciembre del 2016, lo que hemos registrado es una pronta recuperación que no solamente permite alcanzar valores de siembra similares a los que teníamos durante la campaña 2011-12, sino que también marcaron un nuevo récord en área agrícola destinada a la producción de estos 6 cultivos que relevamos en la bolsa de cereales, pasando de 31 millones de hectáreas a 32 millones de hectáreas en tan solo una campaña, lo que implica una expansión de 1,5 millones de hectáreas, marcando un nuevo récord y permitiendo calcular un crecimiento de un 5% en un solo ciclo agrícola. En términos de lo que fue la evolución de los 17 años que analizamos en la bolsa de cereales para el cultivo de trigo, lo que podemos resaltar es que durante los primeros 8 años de la serie, si bien la dinámica del área nacional destinada al cereal tenía una pendiente negativa, la superficie se movió en torno a las 6 millones de hectáreas y a partir del 2008 y luego del conflicto del gobierno con el campo, esta pendiente negativa se agudizó. Durante los próximos 8 años, la superficie agrícola, que refleja gran variabilidad en la superficie que ha ocupado el trigo a nivel nacional, se movió en torno a las 4 millones de hectáreas. Y estas caídas se deben a que al desincentivo que generó la implementación de malas políticas, también se ha sumado factores climáticos. Hemos tenido problemas, años secos para la siembra del cereal que han generado caídas importantes en la superficie destinada a este cultivo. Y hemos tenido también, en paralelo, años húmedos que han promovido la incorporación de trigo, pero no con el objetivo de alcanzar buenos volúmenes de producción o buena calidad, sino más bien utilizando el trigo como un cultivo de cobertura. En el cual la principal función que tenía era consumir napas freáticas y preparar los suelos, mejorar las condiciones de los suelos de cara a la siembra gruesa, y por otro lado también cubrir el suelo durante el invierno con el objetivo de paliar el avance de malezas resistentes en las distintas áreas de nuestra región agrícola. Pero afortunadamente, durante estos 2 últimos años, durante la campaña 2016-2017, hemos visto una importante recuperación del área destinada al cereal como respuesta de los productores al nuevo esquema regulatorio. Y para esta nueva campaña 2017-18 también estamos previendo un segundo año de expansión de área de trigo. Si hacemos foco en estas 3 campañas, lo que vamos a poder ver es que inicialmente, en el primer año bajo el nuevo set de políticas,
habíamos logrado una expansión del área de trigo del 34%, pasando de 3,8 millones de hectáreas a 5,1 millones de hectáreas. Ahora bien, es importante también tener en cuenta que en esta expansión que habíamos registrado, hubieron zonas que no pudieron consolidar la recuperación del área de trigo debido a que no contaron con humedad suficiente para la siembra durante la ventana óptima para la incorporación de los lotes, principalmente las provincias del norte, las regiones NOA y NEA, y el núcleo triguero más importante del país, el sudeste de Buenos Aires. Es por ello que es importante también hacer la comparación bianual. Con la proyección que estamos previendo para este año, el área de trigo en 2 campañas se expandería un 45%. Para este año estamos previendo una superficie de 5,5 millones de hectáreas y como se puede ver, el salto o la variación bianual del cultivo ha logrado valores muy elevados en sectores del norte de la región agrícola como también en el centro. En el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, oeste de Buenos Aires, norte de La Pampa y en el sudoeste, en esta comparación bianual no se pueden visualizar grandes incrementos debido a que este año estamos con problemas de excesos hídricos, lo que están generando reducciones en el área. Pero las expansiones en estas regiones, entre la campaña 15-16 y 16-17, fueron también significativas. Ahora bien, esta expansión se debió a que al cambio en el set de políticas lo que ha generado fue una mayor intención de siembra del cereal a lo largo de toda la región agrícola nacional, ha promovido también una mejora en la rotación de cultivos, incorporando gramíneas, un mayor porcentaje de gramíneas dentro de la rotación, lo que brinda una mayor sustentabilidad al sistema de producción de granos en nuestro país. Y por otro lado también mejora la eficiencia en el uso de recursos. En recursos limitados, ¿no? Porque al tener un doble cultivo, es importante resaltar que el cultivo de trigo, hacer más trigo no implica hacer menos cultivo de grano. En gran parte del área de soja, aproximadamente entre un 30 y un 35% del área de soja, se hace sobre lotes que provienen de trigo. Y al hacer un doble uso de recursos limitantes, como pueden ser los suelos, el agua o los nutrientes, genera una mayor eficiencia en el uso de estos recursos. Y por otro lado también se hace uso más eficiente de la capacidad instalada, ya sea por medio mayor demanda de transporte, mayor demanda de acopio, y se hace un mayor uso también de la capacidad industrial, ¿no? Si hacemos la comparación en lo que pasó durante la campaña 16-17 y lo que estamos previendo para este año, esta segunda expansión en este ciclo es del 7,8%. Y es importante mencionar que en esta expansión anual lo que sí estamos registrando es que dentro de este 5,5 millones de hectáreas previstas para este nuevo ciclo, hay sectores que ya prevén reducciones de área, como les comentaba recién. Sectores de el norte y oeste de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba, prevén caídas debido a que están transitando ventana de siembra, la primera parte de la ventana de siembra, con graves problemas de excesos hídricos, ¿no? Lo que va a impedir en alguna medida es poder registrar una expansión positiva en comparación al ciclo previo. En el norte de Santa Fe hay una pequeña reducción de área también que se debe a que falta humedad en algunos sectores del norte de Córdoba, falta humedad para la siembra y eso está también generando alguna caída en la superficie prevista para esa región. Pero es importante remarcar cómo las regiones NOA-NEA, norte de Santa Fe, que el año pasado no habían tenido condiciones para consolidar la recuperación del trigo, este año están comenzando la campaña con fuertes expansiones del 34% y del 22% respectivamente. Como así también el sudeste de Buenos Aires, que está recuperando área de trigo durante esta campaña con una expansión del 40%. De estas 5,5 millones de hectáreas, en el informe que hemos publicado ayer, damos cuenta de que hay aproximadamente un 37% ya implantado, con una fluida incorporación de lotes. La siembra se está concentrando en el norte del área agrícola y está avanzando sobre el centro. Y a los fines de concretar esta estimación también hay que ver qué va a pasar con las zonas inundadas que aún mantienen graves complicaciones. Como se puede ver en esta imagen, acá lo que estamos viendo son 4 departamentos del oeste de Buenos Aires, los departamentos de General Villegas, Ameguino, Carlos Tejedor y América. Estos son 4 de los departamentos más afectados por excesos hídricos y se puede observar claramente cómo han ido avanzando los excesos hídricos hasta principios de junio, ¿no? Estamos desde finales de febrero, la imagen se muestra cómo avanza el agua sobre sectores agrícolas incluso. Y es importante resaltar que gran parte de las inundaciones que estamos viendo hoy en día corresponden a ambientes bajos que por lo general
no son agrícolas, que están destinadas más bien a la producción ganadera, pero que no están principalmente destinadas a la producción de cultivos extensivos. Pero en estas regiones de América y ya llegando a Trenquelauquen sí vemos que hay afectación sobre lotes de agricultura, ¿no? Frente a este escenario tenemos riesgo hay riesgo de perder unas 100.000 hectáreas aproximadamente. Este mismo escenario que estamos viendo acá lo podemos ver también en lo que es La Pampa, al sur de Córdoba y sectores del sur de Santa Fe. Y entendemos que en todas estas regiones afectadas hay unas 100.000 hectáreas que podrían quedar afuera de la siembra este año. En caso de que eso sucediera, caeríamos de 5,5 millones de hectáreas previstas para este año a una proyección de 5,4 millones de hectáreas, lo cual también continúa marcando una expansión interanual, ¿no? Un crecimiento interanual del área. Lo importante a resaltar es que gran parte de estas regiones que hoy están comprometidas en el sur de Córdoba, en el núcleo sur, que es el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires, en el norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires, tienen ventana de siembra hasta incluso finales de julio. Hoy esta semana estamos transitando la semana número 24 del año, estamos a mediados de junio, y como podemos observar, en todas estas regiones el 80% de la ventana de siembra se cumple recién a mediados de julio. Y esto es importante resaltar porque todavía tenemos tiempo, tenemos 4 semanas, tenemos un mes de cara antes de alcanzar una superficie equivalente al 80% prevista para en estas regiones. Hemos transitado 3 semanas de buenas condiciones climáticas, durante las últimas 3 semanas, y estamos previendo que en el corto plazo las condiciones climáticas también son favorables y podrían ayudar a descomprimir esta situación de excesos hídricos, ¿no? Muchos de estos cuadros que están comprometidos en estas 100.000 hectáreas también no son quizá lotes que estén netamente inundados, sino que son lotes a los cuales no se puede acceder por la mala condición de los caminos. En la medida que se vaya recuperando la transitabilidad de esos caminos, muchos de estos cuadros van a ir siendo incorporados. ¿Y por qué van a ser incorporados? Fundamentalmente porque hay una necesidad de consumir napas también, de preparar lotes para lo que va a ser los cultivos de verano. En términos de clima, lo que estamos viendo, a mediados de abril, cuando lanzamos nuestras primeras estimaciones de siembra y los volúmenes de producción previstos para el trigo para este nuevo ciclo, el escenario era favorable, estábamos transitando la siembra con muy buena condición hídrica en gran parte, a pesar de los problemas hídricos que teníamos en el oeste de Buenos Aires, en todas las zonas inundadas. El resto de la región agrícola tenía muy buena humedad disponible para la siembra. Eso se ve reflejado hoy en día en la dinámica de la evolución de siembra, con un 37% del área ya implantada. Y estábamos previendo que para las etapas reproductivas del cereal, que es a partir de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, las probabilidades de transitar un año del tipo Niño eran elevadas, como así también neutro. Lo importante es que estábamos lejos de comenzar a transitar un año Niña, ¿no? Lo que implica es una gran sequía. Con lo cual estamos en un escenario favorable en términos de clima. Ahora bien, este pronóstico es hasta a mediados de abril. Los pronósticos que podemos ver a partir de estas semanas, estos se han publicado el 13 de junio, es esta semana, las perspectivas para las etapas reproductivas en las cuales se generan los rendimientos de los cereales de invierno son aún más favorables, porque ha aumentado la probabilidad de transitar un año neutro, lo cual implica lluvias un poco por debajo a lo que se podría prever en un año climático del tipo El Niño, ¿no? Que es un año extremadamente húmedo. Y en el contexto actual, en donde estamos relevando situación de excesos hídricos en amplias zonas, esto es más que favorable. De vuelta, hay que resaltar que estamos lejos, ¿no? O que hay muy bajas chances de empezar a transitar un año seco del tipo La Niña. Con lo cual el marco climático aún es favorable. Los mayores volúmenes de producción y los récords históricos de producción en todos los granos de nuestro país se han logrado en años húmedos, en los cuales hemos tenido pérdidas históricas en términos de área, inicialmente sembrada con cultivos extensivos, pero la condición de humedad ha favorecido la generación de rendimiento y eso ha permitido alcanzar rendimientos récord y volúmenes de producción récord también. Por otro lado, otro factor que es importante resaltar es la tecnología. Como les mencionaba al principio, durante las campañas 2011-2012 hasta la campaña 2015-2016, el trigo fue utilizado como un cultivo de cobertura. Durante ese periodo lo que habíamos observado fue que había caído fuertemente la incorporación o la participación de niveles de tecnología elevado dentro de nuestra superficie sembrada a nivel nacional. Y esa caída se fue agudizando hasta 2015-2016. Y a partir de este año, con los resultados del reglamento de tecnología agrícola aplicada que se realiza en la bolsa de cereales, lo que comenzamos a notar es un cambio, un quiebre en la tendencia negativa que veníamos registrando y muchos de nuestros productores empezaron a incorporar empezaron a invertir en tecnología, por el lado de la fertilización, por el lado de la protección de los cultivos.
Con lo cual entendemos que no solamente estamos frente a una expansión del área sembrada, sino que también hay perspectivas climáticas que son favorables y hay una buena relación insumo-producto, lo que permite prever es que este año va a continuar incrementándose la inversión en tecnología y lo que va a permitir alcanzar es un mayor volumen de producción y una mejor calidad. Hasta la campaña 2016-2017 habíamos cerrado el ciclo con un volumen de 16,3 millones de toneladas, lo que marca un salto más que significativo, ¿no? Comparado con los volúmenes de producción que rondaban los 10 millones de toneladas durante las campañas previas. Y esto se debe a no solamente la expansión del área, sino también a la inversión en tecnología. Y para este nuevo ciclo, donde estamos previendo una nueva expansión del área y más inversión en tecnología, la proyección de producción es de 17,5 millones de toneladas. Ahora ahora Virginia les va a comentar cuál es el impacto de estos mayores volúmenes, el impacto que genera este mayor volumen de producción en términos de la cadena de valor del cereal. Bueno, muchas gracias, Esteban. Bueno, como comentaba, lo que vamos a hacer es tratar de traducir cómo estas decisiones que tomó el productor en cuanto a un incremento en el área y un incremento en la inversión, que se tradujo en un mayor rendimiento y por lo tanto una mayor producción, se multiplicó a lo largo de toda la cadena por un mayor requerimiento de insumos, por un mayor requerimiento de transporte, de servicios de comercialización y todo un movimiento que generó a lo largo de todos los eslabones que componen la cadena de valor del trigo. Por otro lado, la idea es tratar de ver cómo todo esto repercute o tiene impacto en la contribución al valor agregado de la economía de la nación argentina. Para esto, en la Bolsa de Cereales se ha desarrollado hace un par de años un modelo que trata de replicar las relaciones entre los distintos eslabones de una cadena y que incorpora tanto todos los proveedores de insumos, ya sean insumos agroquímicos, semillas y demás, como los servicios de los contratistas para la realización de la producción primaria. A su vez, el modelo tiene en cuenta el destino de esta producción primaria, ya sea hacia la industria de primera transformación del crushing o el comercio internacional. A su vez, luego, después de la primera transformación en la industria del crushing, el destino al consumo interno o la exportación como harina. Es importante destacar que el modelo llega hasta esta primera transformación, no tiene en cuenta la segunda transformación de harina en panificados y demás. A su vez, todo el modelo está atravesado transversalmente por un sistema impositivo, tanto provincial como nacional, que se tiene en cuenta para la evaluación de todo el valor agregado. Como vemos, el modelo se ha desarrollado para las dos campañas que siguieron a la eliminación de retenciones y restricciones a las exportaciones, tratando de dar una evaluación del impacto que ha tenido un incentivo puesto al sector y cómo ha respondido tanto en la campaña que le siguió, evaluándola como la campaña 2016-2017, como lo que se espera en cuanto a las estimaciones y supuestos del Departamento de Estimaciones en cuanto a la producción y el área sembrada. Lo que el modelo nos muestra es que en el total de estas dos campañas subsiguientes a la campaña 2015-16, el incremento en la facturación total de la cadena ha sido de un 71%. Esto es un incremento muy importante, la mayor parte se ha dado como una respuesta que habla a las claras de la adaptabilidad y el dinamismo que tiene el sector en cuanto a la toma de decisiones y la respuesta en cuanto a inversión en la primera campaña, en la 2016-2017, pero si lo tomamos para las dos campañas, lo que estamos viendo es que la facturación total sumaría 1.728 millones de dólares como un movimiento adicional de dólares en la economía. Pero nos hacemos otra pregunta y es cómo esto colabora al valor agregado de la economía. Para ello, lo que se hizo fue tratar de justamente desagregar lo que son los costos de producción, tratando de dar una valoración justamente de lo que son el agregado a los insumos en cuanto al valor, ¿no?
Bueno, lo que se vio cuando llegamos a este número es que, como ustedes ven, el importante salto que ha pegado el valor agregado en la primera campaña luego del cambio del esquema normativo. Esto es un dato que impacta mucho porque si bien todo el mundo sabe que es un sector dinámico y que responde y que se adapta y que innova, duplicar el valor de la producción en solamente un año o una campaña es una respuesta muy importante. A la luz de esto, cuando nosotros vemos la proyección para 17-18, el crecimiento del 10% pareciera un crecimiento bajo, pero es un crecimiento realmente que sigue siendo muy alto. Básicamente, si también lo tomamos como referencia, que partimos de una campaña con un valor agregado ya muy alto, y teniendo en cuenta que un crecimiento del 10% es un crecimiento que se logra en muy pocos sectores. Por lo tanto, si nosotros consideramos la valoración de estas dos campañas para las cuales se hizo el análisis, el valor agregado de toda la cadena subiría en un 120%. Esto significa algo así como 1.623 o 24 millones de dólares adicionales en cuanto a valor agregado, y esto estaría duplicando la participación de la cadena en el Producto Bruto Nacional. ¿Cómo esta reacción y este crecimiento en el valor se ha distribuido a lo largo de todos estos eslabones que le estábamos comentando? Obviamente la mayor parte de este valor estuvo en la producción primaria, pero es importante destacar que estas decisiones de mayor área y de mayor producción que generan un mayor volumen ha traccionado a todos los demás eslabones, incrementándose en diferentes proporciones, pero es importante destacar la participación de la industria y a su vez es muy importante destacar que también una porción del 20% ha quedado en manos de los impuestos. Es valor agregado que se queda el Estado. Ahora queremos destacar algunos resultados que nos parecieron importantes del modelo, no solamente para la cadena de valor, sino para toda la economía. El modelo toma en consideración un incremento del 62% en la producción, básicamente, por lo que decía Esteban, por un incremento de área y un incremento en el nivel de tecnología aplicado, que generó un aumento en los rendimientos. Y todo esto genera un incremento del 150% de las exportaciones. Esto es un dato muy importante porque es un ingreso de divisas importante para la economía argentina. Y a su vez, otro dato que es muy importante, la evaluación de este modelo a un impacto de una política aplicada en un momento de eliminación impositiva genera un aumento de un 27% en la recaudación. Ahora, ¿qué es lo que venimos viendo en cuanto a la comercialización? Lo que venimos viendo en estos primeros 5 meses de la comercialización 2016-2017, que comienza en diciembre, es un incremento del 63% de las exportaciones en cuanto a, esto es millones de toneladas, esto es volumen. Básicamente, el incremento que se ha dado en los primeros meses de comercialización se debió a que este mayor volumen, que encuentra una capacidad de crushing para consumo interno que ronda los 6 millones, y un mercado de exportación, como es el mercado de Brasil, que es un mercado cautivo por Argentina, básicamente por algunos factores de competitividad en términos de cercanía en cuanto a los fletes internacionales, y además una ventaja respecto a nuestros competidores en cuanto a que las importaciones brasileras extra Mercosur tienen un 10%. Este mercado demanda de la economía argentina entre 4 y 5 millones de toneladas de trigo.
Por lo tanto, todas las toneladas extras, todo este saldo exportable extra del que estamos hablando, debería ir a buscar mercados adicionales. En estos primeros meses es lo que se vio, lo que se muestra como una mayor diversificación en los destinos de exportación para la campaña 16-17 es para estos primeros meses. Aquí vimos el esfuerzo de Argentina por encontrar esos nuevos mercados de colocación de los granos. Pareciera que se han encontrado y por eso se dio este primer salto en los primeros meses de comercialización. En cuanto a lo que hablábamos de la recaudación, bueno, como decíamos, estos 1.728 millones adicionales que circularon por la economía aumentaron la base imponible y, por lo tanto, todos aquellos impuestos que no eran retenciones aumentaron en un 122%. Las retenciones significaban algo así como 205 millones de dólares, pero el incremento de los demás impuestos fue de 330.000 millones, por lo tanto, en términos netos, la recaudación subió 133 millones de dólares. Esto significa, por lo tanto, que, o es una demostración, que si a un sector, aún sacándole la carga impositiva, la recaudación puede ser más alta. Esto es importante también de tener en cuenta porque gran parte de estos impuestos que aumentaron son impuestos coparticipables. Por lo tanto, esto también es un beneficio para toda la economía y no solamente para la cadena triguera. Finalmente, queremos tomar esto como un punto de partida. Si bien todos estos datos son muy positivos, nos encontramos con un mercado internacional de trigo que está sobreabastecido. Lo que se está viendo es que los stocks están creciendo a un ritmo mayor que el consumo y por lo tanto nos encontramos con una relación de stock-consumo de las más altas de los últimos 15 años. Por lo tanto, todo este saldo exportable excedente va a tener que salir a competir en un mercado internacional bastante complicado y por lo tanto tenemos que estar atentos y seguir mejorando en términos de competitividad, no solamente en los costos, sino también en la calidad y en los requisitos de sanidad. Por eso nos parece importante, de aquí en adelante, empezar a buscar seguir y mantener la sustentabilidad a través de las buenas prácticas agrícolas, con las rotaciones, inversión en fertilizantes, en tecnología. Y un punto muy importante, y como se veía en el mapa que mostraba Esteban, todo este crecimiento del área geográfica de producción genera una ampliación de la distribución en la producción más alejada de los puntos de consumo. Y esto es un problema que hoy en día ya es importante, dado que el 85% de la producción se transporta por camión y además tenemos los 2/3 de las rutas que no están pavimentadas. Esto genera muchos inconvenientes, básicamente en los momentos de sobreoferta, en los momentos de cosecha, cuando se debe sacar la mercadería de los campos, y se ha visto como un problema muy importante y costos muy elevados en el tema transporte. Por lo tanto, eso también es un desafío si queremos mejorar nuestra competitividad en el mundo. Básicamente, finalmente, dejar la idea de que Argentina y el sector tiene fortalezas en cuanto a sus recursos naturales, en cuanto a un dinamismo en el sector que se adapta e innova, pero que es necesario acompañar y seguir acompañando en todos estos desafíos para poder ingresar a un mercado mundial que es cada vez más competitivo.